Buenas tardes a todos y todos. Vamos a continuar entonces con el estudio del capítulo 8, la última sesión del capítulo 8, que es la curación como resultado de una percepción corregida. Esta se encuentra en la página 174 de la edición antigua del curso de milagros o en la 180 de la edición nueva. Habíamos ya visto la semana pasada los 6 párrafos primeros, en la que, resumiendo, se destaca que el Espíritu Santo es la respuesta a todo, ¿no? Porque es el único que conoce la totalidad, o sea, el único que tiene acceso al conocimiento con mayúscula, que es la capacidad del Espíritu, pues, de abarcarlo todo y de conocerlo todo y de saberlo todo. De ahí que el curso lo que nos está invitando es que le preguntemos siempre al Espíritu Santo y que el ego realmente no sabe porque percibe, no conoce pues porque percibe y nunca nos va a llevar a la respuesta verdadera, ¿no? Y nos habla pues de que lo que nos cura es la plenitud que es propio de nuestra mente. La plenitud de la mente, en este caso, es de una mente que se ha unificado, es una mente que no está dividida y en conflicto consigo mismo, como nos sucede a la mayoría de nosotros en este mundo. Bueno, nos habla también de que, eh, ¿qué? Que no tenemos que buscar la realidad. Cuando se habla de la realidad, está hablando de lo que el curso denomina el amor, la verdad. O sea, tú no tienes que buscar el amor, tú no tienes que buscar el cielo, tú no tienes que buscar la paz divina ni la felicidad perfecta. Esta nos, esta nos buscará y nos encontrará cuando nosotros satisfacemos sus condiciones. Y esas condiciones, pues obviamente que es superar la división de la mente, perdonar todo lo que no sea amoroso, perdonar toda ilusión y de esa manera accedemos a la verdad. Entonces la verdad realmente no la tenemos que buscar. Es lo que nos decía en otros capítulos anteriores, simplemente removemos los obstáculos que nos impiden acceder al amor. Una vez que lo removemos, el amor está ahí, porque eso es lo que somos, ¿no? Eh, lo otro que es importante, y yo lo resalté la semana pasada en el párrafo 4, y lo vuelvo a resaltar ahora, este es un párrafo muy importante, y es que le dediquemos, antes de irnos a dormir, esa noche de sueño, ¿no? Del dormir, se lo entreguemos al Espíritu Santo. Si realmente nos despertamos desanimados, es porque no se lo ofrecimos al Espíritu Santo. Si nos levantamos deprimidos, cansados, es porque no se lo ofrecimos al Espíritu Santo, ¿no? Y solamente cuando nos despertamos felices y plenos, es porque nos estuvimos durmiendo en armonía con el propósito del Espíritu Santo. Así que tengamos esa regla siempre, todas las noches, antes de dormir, antes de acostarnos a dormir, antes de disponernos a dormir. Entreguémosle, ofrezcámosle esa noche al Espíritu Santo o a Jesús. Pidamos que permanezca con nosotros, que nos guíe, que nos oriente, que nos ayude a perdonar los sueños en el dormir. Y aprovechamos de esa manera también los sueños, ¿no? Que es un poco lo que hacen los budistas con el yoga de los sueños. ¿Qué más destaco? Y pues finalmente en el párrafo anterior, que es el que va a empatar con el que vamos a iniciar hoy, que es el 7, el párrafo 6 nos está hablando que el ego siempre busca debilitar la mente al tratar de separarla del cuerpo y destruirla, pero el tema es
es el énfasis que el ego le hace al cuerpo y trata pues de que la mente no, digamos, no se libere y sea consciente de sí misma y no se sienta identificada con el cuerpo. El ego siempre va a buscar esa identificación, ¿no? Y por lo tanto, pues el ego va a seguir utilizando el cuerpo y nuestra mente para propósitos de ataque. Básicamente ese es como un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a continuar con el párrafo 7. Así que, ¿quién nos quiere colaborar con la lectura del párrafo 7? Leo, maestro Leo Oscar. yo, ¿no? Ah, bueno. Bueno, Elizabeth, y después, ¿quién dijo de segundo para el siguiente párrafo? Ahí está, yo voy con el 8 entonces. Bueno, muy bien, Juki. Oriénteme en la página de vuelta para no errarle. Si esa es la edición nueva, antigua, es la página 175. No, 176, que es donde está el párrafo 7, Gracias. o 181 si es en la edición nueva. Entonces, capítulo Empieza con la 8. Biblia. Sí, capítulo 8, el viaje de retorno. En su subtítulo 9, la curación como resultado de una percepción corregida. Y vamos a su párrafo 7. La Biblia te exhorta a que seas perfecto, a que sanes todo error, a que no te preocupes del cuerpo por el hecho de que sea algo separado y a que hagas todo en mi nombre. Mas no se trata solamente de mi nombre, pues nuestra identidad es una identidad compartida. El Hijo de Dios solo tiene un nombre y se te exhorta a que lleves a cabo obras amorosas porque compartimos esa unicidad. Nuestras mentes son íntegras porque son una. Si estás enfermo, te estás aislando de mí, mas no te aíslas únicamente de mí, sino que te aíslas de ti y de mí. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Preguntas o comentarios de este párrafo 7? Que ahora entiendo por qué Jesús dice que el aislamiento es enfermedad, porque aquí está. Mas si te aíslas, mas no te aíslas únicamente de mí, sino que te aíslas de ti y de mí. O sea que me aíslo de Dios y claro, me aíslo de Jesús y de mí. Porque la lección de hoy dice que el ser, que algo así, que se vea un ser aislado, algo así. No recuerdo exactamente textual cómo dice, pero está hablando de un ser aislado. Mil gracias, Sí. me ha quedado claro. Sí, la separación es la fuente de toda enfermedad, ¿no? Es sentirse separado, aislado. Incluso en lo que llaman la nueva medicina alemana, lo han ¿qué? Codificado, planteando que la enfermedad es el resultado bueno, primero sufrir un trauma X, ¿no? Pero luego sentir que no tiene solución. Y también no compartirlo, vivir ese trauma en soledad. Y eso desencadena, digamos, la enfermedad. Ese es como lo codifica, digamos, lo que llama la nueva medicina germana, ¿no? Y esa es otra manera de decirlo, como lo plantea Jesús. ¿Por qué? Porque somos una sola mente. Entonces, cuando yo me separo de mis hermanos, pues entro en conflicto, entro en la dualidad, entro en el juicio, entro en la condena y el ataque, ¿no? Y obviamente que soy presa de la culpa y el miedo. Así que la única manera de restablecer la salud es restablecer la unidad.
la unidad de mi mente y la unidad de todas las mentes del Hijo de Dios. Por eso también dice, o sea al principio nos dice que la Biblia te exhorta que seas perfecto, a que sanes todo error, ¿no? Ese es un pasaje de la Biblia que dice que seas perfecto como yo soy perfecto, ¿no? Que dice en la Biblia. Luego dice que a que no te preocupes por el hecho de que el cuerpo sea algo separado y que hagas todo en mi nombre, ¿no? Entonces que hagamos todo en nombre de Jesús. Pero aquí nos hace una acotación, mas no se trata solamente de mi nombre, o sea, el nombre de Jesús, pues nuestra identidad es una identidad compartida, o sea, somos una sola identidad, que es el Cristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios solo tiene un nombre, que para el curso de milagros es el Cristo, que no es únicamente Jesús, sino el conjunto de toda la filiación, ese es el Cristo. Entonces, por eso dice que no es solamente mi nombre. Claro que podemos utilizar el símbolo, el nombre de Jesús, pero no nos está invitando a que no nos detengamos ahí, porque entonces lo estaríamos viendo como una entidad separada a nosotros mismos. Y Jesús, metafísicamente, también es nuestra única mente. Jesús es nuestro hermano y es parte de la filiación y del Cristo, que es el único Hijo de Dios, ¿no? O sea, aquí nos está llamando a que recordemos y compartamos la unicidad, que es lo que menciona la lección de hoy, que hablaba Lilia. La lección de hoy dice que cuando me curo, no soy el único que se cura. Por eso la curación la debemos compartir, porque el propósito es erradicar todo pensamiento de enfermedad de la mente del único Hijo de Dios, o sea, de todos nosotros, no únicamente de mi yo individual. Entonces, si yo logro, digamos, aportar en ese proceso de erradicar de la mente del único Hijo de Dios, todo pensamiento de enfermedad, no solamente me estoy sanando, sino que estoy contribuyendo a la sanación de toda la filiación, ¿no? Así que este párrafo es muy apropiado para la lección de hoy, ¿no? Nuestras mentes son íntegras porque son una, o sea, vuelve y habla de eso. El tema es, somos una sola mente y la integridad de la mente, de mi mente, es el resultado de que yo me considere que soy parte de una única mente con mayúscula, que es la mente del Hijo de Dios. En eso consiste nuestra integridad o nuestra plenitud. Si estás enfermo, te estás aislando de mí. Obviamente, ahí nos estamos separando de Jesús, pero también del Cristo. Mas no te aíslas únicamente de mí, sino que te estás aislando de ti y de mí. O sea, cuando me enfermo, yo me aíslo respecto a mis hermanos y me aíslo del amor. Y en ese caso está representado por Jesús cuando dice, mas no te aíslas únicamente de mí. Ese es como el tema. No sé si hay pregunta o comentarios sobre este párrafo. Un comentario, maestro. Adelante, Elizabeth. Al leerlo, esta vez, cuando dice a que sane todos mis errores y a que no me preocupe por el cuerpo, o sea, me está dirigiendo a la sanación de la mente, no a la sanación del cuerpo. Puede ser una consecuencia o no que está en mi cuerpo, pero no es lo importante, porque ya me dijo que es irreal, que lo que le interesa de sanación es mi mente. Y justamente es la propiedad del milagro, que el milagro lo que hace es corregir
mi imaginaria, dice uno de los principios, mi imaginaria creencia en el aislamiento. Y el aislamiento tiene que ver con esto que usted dijo, o sea, en mi mente sentirme aislada, porque puedo estar rodeada de gente y sentirme aislada de Dios y aislada de mis hermanos en la unicidad. Y puede estar alguien, como hay ejemplo de algunos santos, en enclaustramiento, digamos en forma voluntaria, sin sufrir, sin sacrificio, y estar en oración en un sentido de unidad con todos. O sea, no es en la forma, quiero decir. No es sino es en mi mente donde tengo que trabajar si encuentro que me siento apartada, separada o especial en algún aspecto, creyendo que eso es verdad. Eso es lo que me da sentido ahora de leer esto. Y mi pregunta es, ¿por qué o para qué cita aquí a la Biblia? O sea, te exhorto, para mí, o sea, está bien, puede ser, pero por ahí hay gente que lee el curso y no conoce la Biblia. Pero porque dice la Biblia te exhorta a que seas perfecto y lo dice con ese sentido de algo especial, como si fuera un sinónimo de Jesús, como si fuera un sinónimo de un libro santo, por decirlo así, ¿no? Y no una ilusión más como todos los libros. Muy bien. Y pregunto. Muchas gracias, Elizabeth. Creo que me falta dar una charla sobre un curso de milagros y la Biblia. Hay que hacerlo. Si los hermanos de UCM Universal o Hooky me vuelven a invitar sobre el tema, trabajamos Lo ese hacemos tema. cuando vos digas. Lo Cuando vos digas, trabajamos, lo pero hacemos ahí en Amor de Sangre. sí. Claro. Tengamos en cuenta lo siguiente, Elizabeth y los demás. El libro del curso de milagros está escrito en un lenguaje cristiano. Nosotros sabemos, eso siempre se nos ha dicho. Y el libro de referencia, el curso del curso de milagros o de contrarreferencia, si lo queremos pensar así, es la Biblia. Es la Biblia. Entonces el curso siempre está citando la Biblia, está recurriendo al lenguaje cristiano de la Biblia y a la interpretación cristiana de la Biblia, porque incluye también el Antiguo Testamento, pero la forma como interpreta el Antiguo Testamento la religión judía no es lo mismo como la interpretan el cristianismo o la Iglesia Católica, ¿no? Ahí varían las interpretaciones. Entonces el curso lo que trabaja es esa interpretación cristiana de la Biblia en su conjunto, obviamente con mayor énfasis en el Nuevo Testamento, que es donde se fundamenta el cristianismo. Así que el tema que nosotros tenemos es qué es lo que el curso se propone de manera macro. Lo que se propone el curso de manera macro es ayudarnos a deshacer todo el sistema de creencias del judeocristianismo que se convierte en un obstáculo para que accedamos al amor y a la verdad universal. O sea, el curso desde el principio hasta el fin, o sea, desde el principio hasta el fin, está cuestionando muchos de los sistemas de creencias de la Biblia y valida a los que considera que son amorosos y no duales, pero desde el Génesis hasta el juicio final. O sea, desde el Génesis nos está diciendo que Dios no nos sacó del paraíso a patadas, ¿no? Ni que somos pecadores. Y también va a cuestionar el juicio final porque no es un Dios vengativo,
no es un Dios que desata sus iras, no es un Dios castigador, etcétera. Y luego pasa por todos los demás fundamentos bíblicos que nos condicionan a nosotros, ¿no? Bueno, son muchos los pasajes y los modelos de creencias que están allí, en la historia del segundo advenimiento, el tema de cómo se aborda el perdón, y obviamente que él reinterpreta las figuras centrales del Nuevo Testamento, ya no de la Biblia en su conjunto, sino el Nuevo Testamento. Reinterpreta el papel de Jesús, el papel del Espíritu Santo, reinterpreta el perdón, obviamente que el pecado también lo reinterpreta, etcétera. ¿Por qué? Porque en esta parte del mundo nosotros somos cristianos culturales, así no hayamos leído la Biblia. Así no hayamos leído la Biblia, somos cristianos culturales. O sea, cualquiera que haya vivido o nacido en el continente americano, europeo, ha oído hablar de Adán y Eva, de la expulsión del paraíso, de la Torre de Babel, de Sodoma y Gomorra, de Jesús, de su crucifixión, del sacrificio de Jesús por limpiar nuestros pecados, bueno, todo el tema del sufrimiento y el dolor que se construye a partir de la interpretación del sacrificio de Jesús, la condición de que somos pecadores. Todo eso está en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Que ofendimos a Dios, ¿no? Que lo que dijo esto es una ofensa, que lo que hizo este o aquel o aquella es una ofensa a Dios, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que busca el curso es reinterpretar toda esa, digamos, cosmovisión bíblica y darle un sentido y un solo propósito, que es el retorno a la unidad, el retorno al amor, de un amor sin opuestos y de un perdón que nos permita llegar al amor y a la verdad, ¿no? Y el regreso a Dios. Es eso lo que se propone. Bueno, eso lo podremos trabajar con más detalle en alguna exposición, pero en esencia es eso. O sea, el curso se escribió para una parte de este planeta, no se escribió para todo el planeta, porque el planeta está lleno de muchas religiones y muchas tradiciones que se rigen por otros, digamos, por otros patrones culturales e históricos, por otros libros sagrados. Los musulmanes, obviamente, por el Corán, o los hindúes, pues por el Bhagavad Gita y los Upanishads, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, ya me olvidó. Bueno, y el budismo, pues Sí, por los sus textos. Puranas, los Upanishads. Sí. Entonces, cada pueblo y cada cultura tiene una cosmovisión, tiene un sistema de creencias. O sea, en esa parte del mundo, usted ve que la gente cuando está en una situación de necesidad, comienza y se persigna y hace la señal de la cruz. Si usted estuviera en un país musulmán, no encontraría eso. Si estaría en un país hindú, está en la India, no encontraría eso. Obviamente que podrá encontrar un cristiano que ha perdido en medio de 1.400 millones de hindúes, pero en términos generales no va a encontrar a alguien persignándose con la señal de la cruz, ¿no? Y si estás en la China o en Japón, tampoco. O sea, hay unos sistemas de creencias que no son propios a nosotros, que eso también hay que abordarlo en el curso de milagros desde el punto de vista del sistema de creencias, que el curso lo aborda mucho, para que podamos entender todo ese marco de referencia del curso, por qué el curso es como es, por qué utiliza el lenguaje que es. Finalmente nos tenemos que desprender también de todo, incluso el lenguaje cristiano. O sea, en la medida en que avancemos como estudiantes del curso, obviamente que en la primera fase, digamos, el lenguaje cristiano es como el puente que permite acercar a la gente al curso. Luego, ese lenguaje, pues es
digamos, reinterpretado, pulido desde el punto de vista del amor y del perdón y de la sanación. Pero en la medida en que avancemos, también nos tenemos que desprender del lenguaje cristiano y de la Biblia y del curso mismo. También nos dicen un pasaje, olvídate de todo, incluso de este libro, y ve con las manos vacías a tu Dios. O sea, finalmente hasta el curso nos tenemos que desprender. Pero es una etapa en nuestro aprendizaje. La Biblia, digamos, es la contrarreferencia porque es el sistema de creencias que impera en lo que llamamos el mundo occidental, que es básicamente Europa y América. Eso no quiere decir que no haya cristianismo en África o en Asia, Claro. pero es una religión ya minoritaria en esas zonas del mundo. Ya las dominantes son otras. Entonces, ese es el tema. Es posible que para el mundo musulmán se escriba su equivalente al curso de milagros desde el lenguaje musulmán, a partir del Corán, ¿no? Es posible que eso llegue en algún momento. Igualmente, si nosotros logramos dominar, la metodología del curso, podemos coger y abordar el Corán y hacerle la misma reinterpretación que Exacto. Jesús le hace a la Biblia, ¿no? Y lo mismo podemos hacer con textos de otras tradiciones espirituales. O sea, si tú le quitas, despojas el curso de milagro de todo ese lenguaje cristiano, de la salvación, el Espíritu Santo, el pecado, el advenimiento, el Mesías, bueno, todo ese lenguaje. Si usted lo despoja de todo ese lenguaje cristiano y lo deja únicamente en su parte metafísica, en su parte filosófica, pues coges a partir de ahí cualquier texto religioso y lo vas a reinterpretar desde la verdad, desde el amor. ¿Ve? Ese es el tema. Así que es posible que surja un curso de milagros, pues no con el nombre del curso de milagros, por ejemplo, para el mundo musulmán o para otras de las grandes religiones del mundo. Es muy factible, ¿no? Porque finalmente Jesús es un símbolo, pero más allá de ese símbolo está lo que nosotros llamamos el Cristo, que tampoco lo van a llamar el Cristo ni en el mundo musulmán, ni en el hindú, ni nada de esas cosas, le van a decir el gran espíritu, ¿no? O como lo quieran llamar con su lenguaje religioso, Krishna o Vishnu o Shiva, qué sé yo. ¿Ve? O en el caso musulmán, pues el arcángel Gabriel, que sería como el equivalente al Espíritu Santo. Entonces, pero más allá de esos nombres, recordemos que Dios no tiene nombre y su Hijo tampoco tiene nombre. Aquí le colocamos el nombre del Cristo, pero eso es un símbolo. Eso es un símbolo, tengámoslo en cuenta. Y que en otras culturas le asignan otro nombre. Entonces nos vamos a poner a pelear porque en otras tradiciones utilicen otro nombre para significar lo mismo, para representar la misma verdad universal, ¿no? Era eso, no sé si quedó claro o hay preguntas o inquietudes sobre ese tema. Gracias. Bueno, entonces continuemos. Sí quedó claro, Oscar, sí quedó claro, pero esperamos para extender esto que acabas de decir. Sí, se puede preparar una charla ya más elaborada, donde miremos ya incluso la estructura de la Biblia, cuáles son sus principales arquetipos, ¿no? Porque se van construyendo arquetipos. Jesús es un arquetipo que representa, digamos, para la civilización, la representación del amor, de la paz, ¿no? De la no violencia y del perdón. Así como Gandhi es el arquetipo de la no violencia, o Hércules en la mitología griega, pues obviamente del héroe, ¿eh?
que enfrenta todas las dificultades y las trasciende, y en la medida que las trasciende va creciendo internamente, ¿no? Entonces se van construyendo arquetipos. En la cultura nuestra, pues la mayoría de nuestros arquetipos están relacionados con la tradición judeocristiana, con la Biblia. El arquetipo de la Virgen María, por ejemplo, eso es un arquetipo, ¿no? De la mujer santa, pura, impecable, que es virgen y que nunca, y que sin pecado concebida, ¿no? Como dice la tradición. Eso es un arquetipo, ¿ven? Y nosotros estamos, digamos, influidos por esos arquetipos. Y esas son creencias muy poderosas, muy, pero muy poderosas. Y el tema de las creencias es que se vuelven estructuras rígidas con las cuales interpretamos la realidad. Entonces nosotros, si somos católicos, obviamente que tenemos esa creencia de la Virgen María que está muy impregnada en nuestra cultura, es una cultura cristiana, pero pues obviamente que en otras culturas van a decir, eso es un cuento, es un mito de una mujer que fue preñada por un espíritu, ¿no? Y ahí nació un semidios, nos van a decir desde otras culturas, pero en la nuestra consideramos que si nos dicen eso, eso es sacrilegio. ¿Ves? ¿Por qué? Porque tenemos muy metido en nuestro esquema mental ese arquetipo. Lo mismo que el arquetipo de Jesús o el del Espíritu Santo o el del pecado original, etcétera, o el de la expulsión del paraíso. Entonces, esos arquetipos que se construyen se vuelven creencias muy poderosas, encajan en nuestra mente, son muy rígidas y respondemos frente a los demás, frente a ello. Y nos vamos a guerras, recuerden todas las guerras santas, las cruzadas y todas las barbaridades, como la Inquisición y todo, ¿no? Tanta O en otras Inquisición. culturas, la yihad islámica, digamos que simplemente están atrasados unos siglos respecto a las barbaridades de la iglesia con sus guerras, pero es lo mismo, son estructuras mentales rígidas. Es de eso que nos quiere liberar el curso de milagros. Maestro Oscar, Uh-huh. la frase que dice, si estás enfermo, te estás aislando de mí, y usted nombró la medicina germánica, ¿no? Que usa determinado método para ayudar a apoyar el cuerpo. Y sin embargo, la biodescodificación utiliza la cuarentena. De algún modo, un cierto aislamiento de lo que la persona interpretó que es lo que le está afectando. Entonces, en el mundo no vamos a encontrar esa sanación, esa curación completa. Y acá me está dirigiendo a la mente, porque cuando me dice si te estás aislando, no me está hablando en la forma de la gente, ni tampoco del cuerpo, sino si me creo olvidado de la fuente de todo amor. Porque puede que alguien haya tenido no sé, por decir algo, un accidente de tránsito y haya quedado sin una pierna. Y el segundo advenimiento es en su mente el Cristo. Y a la paz le puede servir rengo, tuerto o como sea. O sea, no se está dirigiendo al cuerpo, y acá lo aclara en este párrafo, ¿no? Que no me preocupe por el cuerpo, sino por mi sensación mental de ser olvidada, aislada, necesitada del amor, de la verdad. Como que no lo tengo, ¿no? Como que no lo tengo, no lo merezco, nunca lo voy a alcanzar, no es para mí, no puedo. A eso me lleva este párrafo tan contundente, como dice alguna gente. Porque si no te aíslas de ti y de mí, es de la misma sustancia de la que estamos
todos imbuidos, que es el Cristo. Para no caer, en mi caso, ¿no? Para no caer en la confusión de nivel de pensar que porque alguien tiene miopía o se tomó una gripe, se está aislando de Dios o está enfermo, que esa es la enfermedad. Porque da igual si uno es completamente sano aparentemente físicamente y está triste, o está deprimido, o está ansioso, y eso es enfermedad, o sea, es en la mente. Ujú. Por ahí es para donde a mí me sirve reforzar con usted esto, porque quiero confundirme y mirar a mi hermano con algún tipo de rareza física, como que esa es su enfermedad mental. Y no, no es ahí. Puede ser que sea el más santo de los Cristos, de todos nosotros, y no lo aparenta, y porque está torcido o con alguna afección física, yo esté juzgando que está enferma su mente. Ujú. Y ese es mi juicio. O sea, juzgar es mi enfermedad. Creo que lo resumiste al final muy bien. Ah, A ver, te explico. Te explico. Una cosa es la separación y otra cosa es la cuarentena. La cuarentena no es algo propio de la biodecodificación o la bioneuromoción. Es un método antiquísimo, antiquísimo. Sí, Entonces, recordemos los 40 días de Jesús en el desierto, por ejemplo, está por en la eso. Biblia. Entonces, la separación de que nos habla en las lesiones, en las últimas lesiones, porque las últimas lesiones están centradas en el tema de la enfermedad. Recordemos que la anterior lección nos hablaba de que la enfermedad es una defensa contra la verdad. O sea, es una defensa contra el amor. Cuando yo me enfermo es porque estoy negando el amor, ¿no? Quitemos el ámbito religioso, que estoy negando a Dios, ¿no? Estoy negando el amor, ¿no? Por lo tanto, me estoy negando a mí mismo y me estoy atacando a mí mismo, ¿no? En ese sentido, las separaciones de la mente, no del cuerpo, no son, nosotros lo representamos como la separación de los cuerpos, porque nos identificamos con los cuerpos. Pero realmente es la mente que se separa de sí misma o de su fuente, y su fuente es el amor. Ese es el tema. Por eso es una defensa contra la verdad, una defensa contra el amor, una defensa contra lo que yo realmente soy. Me estoy negando a mí mismo, entro en conflicto y me ataco, porque la separación es un ataque contra la verdad o contra el amor y por lo tanto enfermo. Por lo tanto, la curación es el restablecimiento de la unidad en mi mente y el restablecimiento de la unidad con todos mis hermanos, que no son más que mi espejo, y todos mis hermanos hacen parte de la gran mente del Hijo de Dios. O sea, yo soy un fragmento de los millones y millones de fragmentos que existen en este mundo y que en su conjunto son la mente del Hijo de Dios que se cree separado. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de la separación, nosotros la vamos a entender como la separación de los cuerpos, pero es la separación de la mente. Yo me estoy separando de mí mismo, de mi propia fuente y por lo tanto de mis hermanos y los ataco o me siento atacado, ¿no? Y por eso la sanación es el restablecimiento de la unidad o de la plenitud, o sea, el ponerle fin al conflicto interno. Ahora, hablemos de la cuarentena brevemente. En la cuarentena es una cosa que se ha utilizado en todas las tradiciones espirituales. Recordemos también la primera experiencia de Buda cuando sale del palacio real siendo príncipe y se va a estar con los, ¿cómo era que llamaban? El nombre fakir es lo mismo, pero el fakir es en el mundo musulmán. Los yo aceptas creí, en la India, ¿cómo era que? claro, samanas. Yo creí que eran samanas, los habitantes del bosque, samanas.
Sí, pero no, tiene otro nombre, pero no me acuerdo. Bueno, no importa. Sadhus, no sadhus, o son porque son renunciantes. Los renunciantes son los sannyasis, ¿no? Que son lo mismo, ¿no? Sí, o sadhus también, sí. Pero creo que, bueno, coloquemos el nombre de fakir. Pero era un retiro. De cierta manera era un retiro donde usted va en el bosque y está viviendo en el bosque en condiciones absolutamente casi silvestres, aislado del todo y simplemente como que siendo uno con la naturaleza y tratando de encontrarse a sí mismo. Eso existe en todas las tradiciones, existe ese tipo de retiros en la cual lo que se busca es no mirar afuera, sino mirar dentro de mí mismo. Entonces el silencio, la oscuridad o el aislamiento me pueden llevar a esos estados que me conducen a estar conmigo mismo, como que regresar a mi fuente. Hay un maestro espiritual gringo, yo no sé si les conté la historia, que él se encerró en una especie de, ¿cómo lo podemos llamar? Ocupó toda la sala de su casa porque era como un pequeño submarino, por decir algo. Y se encerró en eso, en un gel, no se escuchaba nada, no se veía nada, la absoluta oscuridad y él flotaba en ese gel, pero no veía nada ni escuchaba nada. Y así estuvo un tiempo largo, de varios días, se pierde la noción del tiempo y de todo, y cuando por fin sale, le dice a su mujer, yo soy, como muy en un estado de éxtasis, ¿no? Y entonces ella le decía, sí, Harry, tú eres, y le dije, no, yo soy, ¿no? El tema es que lo único que él escuchaba, que resonaba dentro de sí, era yo soy, durante ese encierro, de ese aislamiento. También lo practican los taoístas en el campamento de oscuridad, ¿no? Hay un maestro, no sé si todavía está vivo, que se llama Mantak Chia, maestro taoísta, y en Tailandia tiene en su, digamos, pues no le llaman ashram, pero digamos que su sitio de retiro espiritual tiene un campamento de oscuridad y lo hace de 20 días. 20 días en la oscuridad y en aislamiento. Los indios Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia también lo hacen encerrado en cuevas. Yo no sabía que los monjes cristianos también lo hacían y hace muchos años estaba en un paseo con unos amigos por unos pueblos de un departamento de Colombia que se llama Boyacá y llegamos a un antiguo monasterio. Ahora no me acuerdo el nombre del pueblo ni el nombre del monasterio. Y había muchas cosas en ese monasterio, la celda de castigo donde se autoflagelaban y todas esas cosas, pero también había unas cuevas donde se metían en esas cuevas para estar rezando en plena oscuridad. Era, o sea que hay un digamos que el tema del aislamiento que mencionaba Elizabeth como la cuarentena, siempre se ha utilizado en la medida en que tú no tienes que hablar con nadie o no ves nada y no escuchas nada, necesariamente va a estar obligado a mirarse a sí mismo. Y ese es el propósito de ese tipo de cuarentenas de sanación, que la bioneuromoción y la biodecodificación lo han retomado y me parece muy válido, ¿no? Pero que tiene que su datación es milenaria. No sabría decir quién la inició por primera vez, qué tradición espiritual la inició por primera vez. Tengo entendido que también en la escuela los misterios del antiguo Egipto también la utilizaban, ¿no? Así que es un método muy antiguo y quien pueda hacer ese tipo de retiros y ojalá en la oscuridad y en el absoluto silencio podrá ser una experiencia extraordinaria de encontrarse consigo mismo. Maestro, mismo el lugar de reposo en las casas humanas, en casi todas las culturas, es un espacio aislado del resto del hogar. O sea,
se busca en general para el descanso, como si fuera un descanso. Y la enfermedad pareciera ser un pedido, aparte de un pedido de amor, como lo dice el curso de milagros, un llamamiento también a ese silencio, a ese descanso de la percepción, para esta observación que usted llamaba la atención, a la que por ahí se hace como una práctica voluntaria, ¿no? Por ahí en forma de enfermedad se busca también ese camino del silencio. Y el curso nos lo pide mucho. Si ustedes le ponen cuidado a las instrucciones de las lecciones diarias, es reiterativo: aquíétate, entra en silencio, escucha, ¿no? La voz que habla por Dios, y para eso necesita aquietarse, ¿no? Cierra los ojos. Lo va a reiterar mucho el curso. Lo va a reiterar. Lo que pasa es que el curso busca que esos momentos de silencio sean momentos de quietud interior para trabajar, digamos, los aspectos, digamos, de sanación o perdón específicos de cada lesión. Pero si usted recoge todo y sistematiza todo las instrucciones que nos da a lo largo de todas las lecciones, ahí hay un manual de trabajo interior tremendo. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si no hay nadie más, entonces continuemos. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias por la paciencia, y apagué la cámara porque me fui a buscar un cafecito. Gracias. No, tranquila. Muchas gracias por preguntar, Elizabeth. Bueno, continuemos entonces con la lectura del párrafo 8. Juki se había comprometido a hacerlo después Y de vamos, Elizabeth. sí señor, y vamos a cumplir. Seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que este curso es muy práctico y de que lo que dice es exactamente lo que quiere decir. Yo no te pediría que hicieses algo que tú no puedes hacer, y es imposible que yo pudiese hacer algo que tú no puedas hacer. Teniendo esto en cuenta, y teniéndolo en cuenta muy literalmente, nada puede impedir que hagas exactamente lo que yo te pido, y todo te exhorta que lo hagas. Yo no te impongo límites porque Dios no te impone ninguno. Cuando te limitas a ti mismo, no somos de un mismo sentir. Y eso es lo que es la enfermedad. La enfermedad, no obstante, no es algo que se origina en el cuerpo, sino en la mente. Toda forma de enfermedad es un signo de que la mente está dividida y de que no está aceptando un propósito unificado. Muy bien, muchas gracias, Cookie. ¿Preguntas o comentarios de esta? Gratitud por lo vívido de la lectura de Juki. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth. ¿Alguna pregunta sobre este párrafo 8 que acabó de compartirnos Cookie? ¿Parece que nadie? Bueno. Entonces comentémoslo a ver. Arranca hablándonos de que el curso es muy práctico, ¿no? Y que hice exactamente lo que quiere decir. O sea, lo paradójico es que muchos estudiantes dejan el curso porque encuentran que es muy enredado, muy complicado, muy difícil. Aquí nos está diciendo que es muy práctico y dice lo que quiere decir. El tema es que los estudiantes primerizos se van a encontrar con ese lenguaje cristiano reinterpretado, y le es muy difícil entenderlo al principio, ¿no? Luego nos dice: yo no te pediría que hicieras algo que tú no puedes hacer.
y es imposible que yo pudiera hacer algo que tú no puedas hacer. O sea, nos está diciendo, yo fui tan humano como lo son ustedes. Yo hice el mismo proceso que ustedes están haciendo ahora, ¿no? Por lo tanto, lo que le estoy pidiendo que hagan, yo lo hice, ¿no? Y por lo tanto sé que ustedes lo pueden hacer. Básicamente es eso lo que nos está planteando. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniéndolo en cuenta muy literalmente, nada puede impedir que hagas exactamente lo que yo te pido. O sea, nos está diciendo, si yo lo hice, nada literalmente puede impedir que ustedes lo hagan, porque yo lo pude hacer y yo fui tan humano como lo son ustedes en este momento. Entonces, o sea, no nos está diciendo yo soy, ¿no? Soy el hijo de Dios y entonces soy un ser súper especial y, ¿no? Y por eso fue que logré hacer todo, ¿no? Yo hice el mismo recorrido que hicieron todos los humanos y llegué al nivel que llegué, pero pues obviamente que hice todo el proceso, ¿no? Y por lo tanto nos va a decir, y se te exhorta a que lo hagas, ¿no? A que hagamos qué, lo que Él nos está pidiendo que hagamos, que es todo lo que nos ha venido enseñando, tanto en el libro de texto como en el libro de ejercicios. Luego viene un tema de la 4 en adelante que es muy importante porque vuelve al tema de la enfermedad y a la mente que quiere tener límites. Yo no te impongo límites porque Dios no te impone ninguno. Recordemos que una definición del cielo, del reino, es la libertad. O sea, no es un estado donde Dios está condicionando o estableciendo reglas a las cuales nos tenemos que sujetar, como las reglas o las leyes de este mundo, o las de tránsito, o las de la medicina, o las reglas o las leyes penales, ¿no? Yo no te impongo límites porque Dios no te impone ninguno. O sea, la condición de la creación es que somos el Hijo perfecto de Dios y que gozamos de sus mismos atributos y como espíritu somos ilimitados. Cuando te limitas a ti mismo, no somos de un mismo sentir. Cuando te limitas, cuando yo me limito a mí mismo y me creo encerrado en un cuerpo y me identifico con un cuerpo, ya no soy del mismo sentir de Jesús. Y eso es lo que me conduce a la enfermedad, porque yo me estoy limitando y me estoy atacando, y cuando me estoy limitando estoy negando el amor o estoy negando mi fuente. Y por lo tanto, el conflicto interior me conduce a la enfermedad. La enfermedad, no obstante, no es algo propio del cuerpo, o sea, la naturaleza de la enfermedad, su fuente no está en el cuerpo, sino en la mente que está en conflicto consigo misma, que se cree separada de su fuente, que se cree separada de sus hermanos. No, toda forma de enfermedad es un signo de que la mente está dividida. Eso es lo que experimentamos nosotros día tras día, ¿no? Y de que no está aceptando un propósito unificado. Cuando nosotros aceptamos un propósito unificado, o sea, cuando nosotros perdonamos toda creencia en la separación, el pecado, la culpa o el resentimiento, y tenemos un propósito unificado que es el amor y el perdón, pues necesariamente viene la curación. Y la enfermedad es exactamente su opuesto. O sea, una mente en conflicto es una mente enferma y una mente enferma va a tener un cuerpo enfermo. Una mente sana, pues tendría un cuerpo sano. No sé si nos queda claro este párrafo 8 o hay preguntas o inquietudes al respecto. Ni preguntas, ni comentarios, ni anotaciones, ni notas de pie de página. Sí, me quedo yo con esta última frase de que toda forma de enfermedad es un signo de que la mente está dividida y de que no está aceptando un propósito unificado. Sí, es cierto, esa última oración es casi que una conclusión muy contundente. Sí, porque significa que
también estoy deseando el mundo, por eso el conflicto y la mente dividida. Una quiere el mundo, el cuerpo, las formas, y la otra, Espíritu Santo. Ahí están, ahí está la división, digamos. Y si no hay nadie más, yo leo el 9, Oscar. Adelante, adelante, Lilia. Avancemos con el 9. Dice, la única manera, por lo tanto, en que el Espíritu Santo cura es unificando propósitos. Esto se debe a que dicha unificación es el único nivel en el que la curación tiene sentido. Reestablece el significado en un sistema de pensamiento caótico. Restablecer el significado en un sistema de pensamiento caótico es la manera de sanarlo. Tu tarea consiste únicamente en satisfacer las condiciones del significado, puesto que el significado en sí es de Dios. Por otra parte, tu retorno al significado es esencial para lo que Dios significa, porque tu significado es parte de su significado. Tu curación, por lo tanto, es parte de su salud, puesto que es parte de su plenitud. Él no puede perder su plenitud, pero es posible que tú no la conozcas. Con todo, su voluntad sigue siendo que tú la conozcas. Y su voluntad impera para siempre y en todas las cosas. Muy bien, muchas gracias, Lilia. ¿Preguntas o comentarios de este párrafo 9? Este párrafo sí como que está muy enredoso, me dice la mente. Ya sabemos que lo simple es simple, pero a la mente le gusta complicarlo todo, porque sí está muy... Bueno, ya lo examinaremos entonces. La segunda parte del párrafo nos remite mucho a las primeras lecciones del libro de ejercicios, ¿no? Nada de lo que veo significa nada, ¿no? Y ahí donde nos enredamos cuando somos estudiantes primerizos de un curso de milagro, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que nos está diciendo en el libro del texto? Que el único significado es Dios. Lo único que tiene significado realmente es Dios. Es la verdad, el amor, la paz perfecta, la dicha perfecta, la plenitud, ¿no? La abundancia del reino, etcétera. Eso es lo único que tiene significado. El resto no tiene significado. Por eso este mundo carece de significado, ¿no? Ahora, volvámonos para la primera parte del párrafo, ¿no? ¿Cómo es que el Espíritu Santo cura? Unificando nuestra mente, o sea, unificando el propósito. Y el propósito siempre tiene que ser el amor y el perdón. Eso nos lo va a estar reiterando a toda hora. O sea, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, lo que está haciendo es unificarnos en un solo propósito, ¿no? Que es el amor, la aceptación total del amor. Y eso lo hacemos perdonando y nuestra mente va dejando de estar dividida entre el ego y el Espíritu Santo o entre el miedo y el amor. O sea, nuestra mente y nuestra conciencia se van llenando solamente de amor y va quedando muy poco de oscuridad o de conflicto. Eso es unificar nuestro propósito desde la perspectiva del Espíritu Santo. Y si lo hacemos, ese realmente es el único nivel en que la curación tiene sentido. O sea, la curación finalmente es restablecer la unidad del amor en nuestra mente. Si nosotros restablecemos en nuestra mente el amor y nada más que el amor, estamos completamente curados, estamos completamente sanados. O estamos, utilizando el lenguaje cristiano del curso, completamente salvados. ¿Sí?
Entonces, restablecer el significado en un sistema de pensamiento caótico es la manera de sanarlo. O sea, en un sistema caótico es un sistema del ego, un sistema conflictivo, impulsado por la carencia, el ataque o el resentimiento, ¿no? Ese sistema caótico, si se le restablece el significado que es el amor, la unidad o la paz, es la manera de sanarlo, ¿no? Entonces, si hacemos eso, ¿cuál sería nuestra tarea? Satisfacer las condiciones para que el significado se pueda restablecer. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues el curso nos va a decir que es el perdón. No, el descartar todas las ilusiones, el no darle realidad a todas las ilusiones o a todo lo que el curso va a denominar que es falso, que son pues todo lo que nos induce al pecado, la culpa, el miedo, el ataque, la carencia, etcétera. No reconocerle significado, no reconocerle realidad y decir esto no es verdad, esto no es de Dios, esto no es amoroso. Y por lo tanto, pues, invoco la ayuda del Espíritu Santo para que me ayude a ver la verdad, para que me ayude a ver el verdadero significado de las cosas. Por otra parte, tu retorno al significado, que quiere decir también tu retorno a Dios o tu retorno al amor o a la paz. O sea, por otra parte, tu retorno al significado es esencial para lo que Dios significa, porque tu significado es parte de su significado con mayúscula. O sea, mi significado, quién soy yo realmente, es parte del significado de Dios. Dios y yo somos lo mismo, somos uno, ¿no? Soy una extensión del Padre y por lo tanto el significado del Padre es mi propio significado, ¿no? El amor de Dios es mi propio amor, ¿no? Ahí se restablece la unidad, se restablece el significado. ¿Cumpliendo qué condiciones? Pues perdonando todo lo que no sea verdad, todo lo que sea ilusorio. Tu curación, por lo tanto, es parte de su salud la de Dios. O sea, la salud de Dios no es que Dios goce de salud porque en el mundo dual entonces estaríamos hablando que estaría enfermo. Pero pues utiliza aquí una salud con mayúsculas que no conoce lo opuesto que es la enfermedad, que en otros términos del curso se va a llamar la plenitud o la integridad. Entonces dice, tu curación, por lo tanto, es parte de su salud con mayúscula, puesto que es parte de su plenitud con mayúscula. O sea, la salud de Dios es parte de la plenitud de Dios. Y si yo soy el Hijo de Dios, soy tan pleno como Él, y por lo tanto no puedo estar enfermo. Eso es lo que tengo que recordar cada vez que crea estar enfermo, ¿no? Si creo estar enfermo es porque estoy negando al amor, me estoy separando de mi fuente, me estoy separando de mis hermanos, estoy en conflicto conmigo mismo o con el mundo, con mis hermanos, entonces tengo que recordar que nada de eso es verdad. Él, o sea, Dios no puede perder su plenitud o su integridad o su salud, pero es posible que tú no la conozcas, o sea, obviamente que no la conocemos porque nos separamos y la negamos. Con todo, su voluntad, que es la de Dios, que está en mayúscula, sigue siendo que la conozcas, que la plenitud de Dios. Y su voluntad con mayúscula impera para siempre y en todas las cosas. Recordemos que sin la voluntad no logramos la sanación, no logramos la salvación. La voluntad es mi capacidad de elegir. Y aquí el curso nos está pidiendo siempre que elijamos el amor, que elijamos la paz, que elijamos la dicha, que elijamos el perdón. Y eso es recurrir a nuestra voluntad. Es también lo que en otras tradiciones espirituales llaman la atención, ¿no? Que viene del latín attendere, tendere, que es extenderme hasta, ¿no? O sea, cuando yo pongo la atención en algo, en alguien, me estoy extendiendo a ese algo o alguien y le estoy dando realidad porque es lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, ese algo en el cual yo fijo mi atención
le estoy dando realidad a ese algo. Ese algo puede ser algo conflictivo o algo amoroso. Yo tengo que elegir dónde coloco mi atención. Si la coloco en el amor o en el perdón, o en el conflicto, en el miedo. Si le pongo atención al miedo, pues voy a entrar en pánico o voy a atacar porque creo que me van a atacar, ¿no? Entonces el curso, pues habla de la atención, pero habla más de la voluntad, que es la capacidad nuestra de elegir y decidir en función de Dios y su reino, o en función del amor y el perdón. No sé si eso nos queda claro en relación a este párrafo y quién era el que le queda como enredado. Creo que fue Lilia, que me imagino que era en función del significado. Sí, sí, sí. Y muchas gracias, Oscar. Sí quedó muy claro. Y ahí vi el enredo que había acá adentro. Mil gracias. Ya, bueno, con mucho cariño, Lilia. ¿Alguien más? No hay nadie más. Bueno, entonces pasemos al siguiente capítulo. Yo leo, Oscar, El capítulo 9. 9, la aceptación de la expiación, ¿no? Yo leo, Oscar, Bueno, adelante, Fanny. capítulo 9, la aceptación de la expiación. 1. La aceptación de la realidad. Tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana haya podido concebir jamás. Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiera estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. La realidad solo puede ser una amenaza, entre comillas, para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. Muchas gracias, Fanny. ¿Pregunta o comentario de este párrafo? Es que acá se ve claramente, Oscar, que definitivamente o nos maneja o nos dejamos manejar del ego, porque dice la voluntad de Dios de lo que tienes miedo. No es de la voluntad de Dios de lo que tenemos miedo, sino de la mía, porque de la de Dios no tenemos por qué tener miedo. Pero estamos tan centradas con el ego que creemos que es de la voluntad de Dios que tenemos que tener miedo. Cierto, cierto, Fanny. Pero aquí hay un tema más de fondo. Miremos el título y miremos el subtítulo de la sesión 1. El título es la aceptación de la expiación, ¿no? Y la sesión es la aceptación de la realidad, ¿no? Entonces, el tema de, volviendo a lo bíblico, porque el concepto de expiación es un concepto bíblico que ya volveríamos al mismo tema que nos había planteado Elizabeth al principio sobre la Biblia, es que si en algo coincide en el curso y la Biblia, es que hubo una separación, ¿no? El tema es cómo resolver la separación. Para la Biblia, la separación la superamos a través de la expiación, la expiación de los pecados a través del sacrificio. Y para el curso de milagros, la separación la resolvemos a través del perdón y la ausencia de todo tipo de sacrificios. Para ello, el curso lo que hace es reinterpretar el pecado por error, ya que el pecado implica castigo y el error corrección. Entonces, ¿cuál es el mayor obstáculo o uno de los mayores obstáculos para alcanzar la paz? Que creo que está en el capítulo 19, ya nos faltan 10 capítulos para llegar allá.
y habla de los obstáculos a la paz, pero el último y el más importante obstáculo es el miedo que le tenemos a Dios. ¿Por qué le tenemos miedo a Dios? Porque hay unas creencias religiosas que nos han moldeado a lo largo de los siglos y los milenios, que es un Dios castigador, un Dios vengativo, nos habla de la ira de Dios, de la venganza de Dios, y obviamente que nos muestran ejemplos arquetípicos de esa venganza de Dios, cuando nos saca del paraíso a patadas, o cuando genera el diluvio universal, o cuando destruye Sodoma y Gomorra, y así sucesivamente. Entonces, obviamente que le tenemos miedo a Dios, le tenemos pavor a Dios, y luego nos ofrecen un juicio final que es horroroso si lo leen en el Apocalipsis, ¿no? Obviamente que le tenemos miedo a ese juicio final. Entonces, ese miedo a Dios es uno de los principales obstáculos para nuestra sanación. Es uno de los principales obstáculos para nuestra paz interior, ¿no? Entonces, de ahí que arranca por ahí. La aceptación de la realidad y la aceptación de Dios, la aceptación del amor, la aceptación de la verdad. Eso es lo que nos quiere decir con el subtítulo de la primera sesión de este capítulo 9. De ahí que tener miedo a la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana haya podido concebir jamás, ¿no? O sea, colocar en otros términos, habernos inventado ese cuento de que le tenemos miedo a Dios y que tenemos que hacer sacrificios y hacer, pues, como lo hacía antiguamente el pueblo hebreo, que era la expiación que ellos practicaban, que era el sacrificio de animales y ofrecerle esos animales a Dios, y que la sangre de ese animal nos limpiaba los pecados, y que luego cogíamos las vísceras y las quemábamos, y ese olor era grato a Dios y todas esas cosas. Esa cultura del sacrificio, ¿no? De la expiación tradicional, nos va a decir que es de las creencias más extrañas que la mente humana haya podido concebir jamás. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiera estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. O sea, estábamos tan divididos, tan separados de nosotros mismos, que nos daba miedo de nuestras propias sombras, de nuestras propias culpas, de nuestros propios pecados. Y por lo tanto, esa culpa profunda pues nos llevó a hacer la expiación y los sacrificios. Esa cultura del sacrificio es de la que nos quiere liberar el curso de milagros, ¿no? La realidad solo puede ser una amenaza, entre comillas, para el ilusorio. La realidad, cuando aquí habla de la realidad, está hablando del amor, o de Dios, o de la paz, o del reino, o de Jesús, o del Espíritu Santo, bueno, todo. Solo puede ser una amenaza, entre comillas, para el ilusorio, o sea, la creencia en la separación, la creencia en las cosas de este mundo, del ego. Esa realidad solamente puede ser una amenaza para eso, no para nosotros ni para nuestro ser, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. O sea, la realidad y la verdad son lo mismo. La realidad y el amor es lo mismo. O la realidad y Dios es lo mismo. O sea, para el curso, la realidad y Dios o Dios y la realidad es lo mismo, ¿no? El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, o sea, la realidad, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. O sea, tenemos miedo de ser lo que realmente somos, el perfecto Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque creemos que lo hemos traicionado, porque creemos que lo abandonamos, porque creemos que negamos a Dios, porque creemos que hemos atacado a Dios, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. ¿Cuál voluntad? Esa voluntad con minúscula y entre comillas, que es la que nos hizo dar el paso hacia la separación. Esa voluntad de separarme de Dios, de separarme del amor,
de negarlo, de atacarlo. Es de eso que tengo realmente miedo. De Dios no se puede tener miedo porque Dios es solamente amor. Y amor sin opuestos. No es amor y ataque, ni venganza, ni ira. Es solamente amor. Un amor que abriga, que integra, que cobija, que une. ¿No? Un amor tierno, bondadoso, generoso. De ese amor es imposible que podamos tener miedo. De esa voluntad de Dios no podemos tener miedo. Es de la nuestra, de nuestra falsa voluntad, la voluntad de separación representada en nuestro ego. ¿Pregunta o comentario sobre este primer párrafo? Sin pregunta y sin comentarios. Bueno. Me quedo con que somos la voluntad de Dios. Todo bien. Así es, somos la voluntad de Dios. Lo importante es que lo reconozcamos de verdad, verdad. O sea, lo integremos en lo más profundo de nuestra mente. O sea, no es solamente declararlo, obviamente que declararlo es un paso importante, pero en lo más profundo de nuestro inconsciente todavía le tenemos miedo a Dios. ¿Ves? Entonces, tenemos que interiorizarlo, que somos el amor de Dios, que estamos en Dios, que vivimos en Dios y que no le tenemos miedo a Dios. Pero esa es una cosa que debemos integrar y enraizar en lo más profundo de nuestra mente. Bueno. ¿Más preguntas sobre este primer párrafo o nos vamos para el segundo? El segundo. Bueno. ¿Quién nos ayuda con la lectura del segundo párrafo? Yo lo puedo leer, Oscar. Adelante, Elida, gracias. Tu voluntad no es la voluntad del ego. Y por eso es por lo que el ego está contra ti. Lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. En un estado de pánico no se puede aprender nada de manera consistente. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres, y tú crees que lo que eres es algo temible, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Sin embargo, la razón de que el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres. Bueno, hay unos poderosos razonamientos lógicos. ¿No? Muchas gracias, Elida. Así como decía, una matemática pura. Sí, sí, sí. ¿Preguntas o comentarios de este párrafo? Aquí, Oscar, donde dice lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. Está hablando de esta realidad que De la realidad mundana nuestra, ¿no? Obviamente. Tu propia realidad sería la realidad nuestra como ego, ¿no? Ya, gracias. Pues yo lo entendería así, no sé, vamos a ver. Dice, tu voluntad no es la voluntad del ego y por eso es por lo que el ego está en contra de ti. O sea, mi verdadera voluntad no es la voluntad del ego y por eso estoy en conflicto con él, ¿no? O sea, vivo en ese conflicto entre el amor y el miedo. Lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. Entonces, lo que parece ser el temor a Dios es el miedo
a mi propia realidad. Me O parece que sea, esa realidad como hijo de Dios. como ahí hijo está de Dios, hablando. exactamente. Sí, Sí. tienes toda la razón. Como hijo de Dios, o sea, le tengo miedo a reconocer quién en verdad soy. Exacto. ¿Ves? Quién en verdad soy y por lo tanto, como tengo miedo a mirar dentro de mí y reconocer quién en verdad soy, pues, porque, ¿qué? Porque cuando miro dentro de mí y veo todos esos conflictos y todos esos pensamientos tenebrosos y todos esos pensamientos de ataque, pues también me puede dar horror, ¿no? Porque no miro más allá de ellos, sino que eso es lo que aparece en mi superficie. Y no alcanzo a ver mi propia realidad, no alcanzo a ver mi propia luz. ¿Por qué? Porque la he negado, la he ocultado, la he rechazado en cierta manera. Entonces, es eso. No veo la realidad de Dios porque no veo la realidad mía y le tengo miedo, porque he construido un imaginario de Dios como castigador, como vengativo, iracundo. Y mientras yo no cambie ese sistema de creencias, es muy difícil que yo me pueda sanar. Por eso en el párrafo, en la oración siguiente no lo hice. En un estado de pánico no se puede aprender nada de manera consistente. Si yo le tengo miedo a Dios, no puedo aprender nada sobre el amor. Solamente tengo que comenzar a sanar ese miedo a Dios para que pueda aprender a conocer el amor. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres y qué es lo que somos, amor, paz, dicha, el Hijo de Dios, y tú crees que lo que eres es algo temible, o sea, todos los horrores que tengo en mi mente, de ellos se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. O sea, si yo no creo que soy digno del amor, que si yo creo que yo soy un monstruo con unos pensamientos malévolos, unos pensamientos oscuros, etcétera, y muy a la defensiva creyendo que me están atacando o que quiero atacar, pues si yo parto de presupuesto, lo más factible es que no voy a aprender este curso. ¿Por qué? Porque estoy negando el amor, que es lo que el curso nos quiere enseñar, el amor, la sanación, el perdón. Sin embargo, la razón de que el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres, o sea, eso es lo que viene recordando el curso. ¿Quiénes somos nosotros en verdad? El perfecto Hijo de Dios, impecable, amoroso, santo, bondadoso, bueno, etcétera, pacífico. Eso es lo que nos viene a recordar el curso. Y ese es el propósito del curso. El propósito del curso es liberarnos del miedo en todos los sentidos, empezando por el miedo a Dios. ¿Estamos ahí o tenemos inquietudes, preguntas, acotaciones, observaciones, etcétera? ¿No hay más? Bueno, entonces vámonos con el párrafo siguiente. ¿Cuál es el siguiente? El 3. ¿Quién nos ayuda con la lectura del párrafo 3? Yo lo leo, Oscar. Adelante, Lilia. Si no sabes lo que es tu realidad, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? La asociación que se hace entre la verdad y el miedo, que a lo sumo sería altamente artificial, es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad. Lo único que esto quiere decir es que estás asociando arbitrariamente algo que se encuentra más allá de tu conciencia con algo que no deseas. Es evidente, pues, que estás juzgando algo de lo cual no tienes el menor conocimiento. Has urdido esta extraña situación de forma tal
que te resulta imposible escapar de ella sin un guía que sepa cuál es tu realidad. El propósito de este guía, con mayúscula, no es otro que el de recordarte lo que deseas. Él no está tratando de imponerte una voluntad ajena. Está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le impones por restablecer tu propia voluntad en tu conciencia. Ujú. Ahí está todo lo que dijiste anteriormente, Oscar. Sí, sí, en parte, sí, sí. Tienes razón, Fanny. Muchas gracias, Lilia, por la lectura del párrafo. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo? Como siempre, las preguntas de Jesús, he estado viendo en las últimas lecciones que vienen muchas preguntas, nos llaman a la cordura. Como no cuestiono, no he cuestionado nunca la mente, le he dado por hecho todo lo que ahora creo, que además pude ver que las creencias son leyes, por eso yo tengo mis creencias, mis leyes, y tengo que defenderlas de todos ustedes que no estén de acuerdo con ellas. Cierto. Y siempre nos pregunta, a ver, con el propósito como de soltar una reflexión, ¿no? Sí, sí, con ellas nos llama a la cordura, es la palabra que él utiliza. Esas preguntas tienen ese propósito de retornarnos la cordura, vuelve. ¿Cómo es posible? Nos dice, ¿cómo es posible? Nadie puede morir en el lugar de otro, etcétera, etcétera. Está insistiendo en llamarnos a la cordura. Ujú. Y gracias, Jesús. Todavía soy muy renuente y digo que no soy así como un niño caprichudo, pero sí, ya sé que sí lo que me dices es cierto. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? O sea, la pregunta, la pregunta de la primera oración es muy retadora, ¿no? Si no sabes lo que es tu realidad, o sea, si yo no sé quién soy yo realmente, ¿no? Desde la perspectiva del ego, obviamente. ¿Por qué estoy tan seguro que eso es temible, ¿no? Mi realidad. Esa es la pregunta. O sea, si yo no sé que en verdad soy el perfecto Hijo de Dios, ¿por qué estoy tan seguro de que eso es tan temible si no lo sé, si no lo conozco, no lo reconozco, ¿no? Y eso dice que eso sucede a las mentes que no saben lo que es la verdad. O sea, las mentes que hemos decidido darle la espalda al amor o a la verdad. Y eso es lo que nos sucede. Entonces, por lo tanto, pareciera que no conocemos la verdad. Y finalmente, a lo que no se le conoce, se le tiene miedo. Y sobre todo, si eso que yo creo que de pronto la verdad me va a castigar, pues le va a tener mucho más miedo, ¿no? Entonces nos va a decir, lo único que esto quiere decir es que estás asociando arbitrariamente algo que se encuentra más allá de tu conciencia con algo que no deseas. Ese algo que se encuentra más allá de tu conciencia, pues es Dios o el amor, ¿no? Con algo que no deseas, o sea, yo no deseo estar en Dios porque he elegido la separación. Yo no deseo el amor porque he decidido negarlo. Entonces, ese algo que está más allá de mi conciencia, que lo rechacé, pues es por eso que me impide conocerlo y reconocerlo, ¿no? Si yo tras la separación rechacé a Dios,
rechacé el paraíso y fabriqué este mundo, y eso ya está más allá de mi conciencia y no lo deseo porque lo he rechazado, pues por lo tanto, no solamente no lo conozco aparentemente y le tengo miedo, ¿no? Es evidente pues que estás juzgando algo de lo cual no tienes el menor conocimiento, o sea, como renunciamos al cielo, caímos en el mundo de la percepción y por lo tanto perdimos la posibilidad del conocimiento. Así que estoy juzgando algo de lo cual no lo conozco desde la perspectiva del mundo, ¿no? Desde la perspectiva, desde la perspectiva de mi ser con mayúscula, sí que lo sé. Ha surgido esta extraña situación de forma tal que te resulta imposible escapar de ella sin un guía que sepa cuál es tu realidad. O sea, caímos en el mundo de la percepción. Aquí este párrafo, esta oración 5, nos refiere al prólogo del curso de milagros. Ahí en el prólogo nos dice que cuando una vez caemos en el mundo de la percepción, es muy difícil salir de allí sin un guía que nos ayude a trascender la percepción y que nos conduzca de la percepción al conocimiento. Así que esto es lo mismo. Ha surgido esta extraña situación, o sea, hemos surgido este mundo de forma tal que te resulta imposible escapar de ella o escapar de este mundo sin un guía que sepa cuál es tu realidad. Ese guía que nos pueda decir quién es nuestra realidad, pues sería el Espíritu Santo. El propósito de este guía no es otro que el de recordarte lo que deseas y lo que deseamos de verdad o lo que anhelamos de verdad, que es el amor y el retorno a la unidad con Dios. No está tratando de imponerte una voluntad ajena. Recordemos que el Espíritu Santo ni Jesús van a cambiar arbitrariamente nuestras experiencias en este mundo porque nosotros las elegimos. Solamente le podemos pedir que nos ayuden a interpretarlas de otra manera, o sea, desde el amor y el perdón. Pero somos nosotros los que tenemos que hacer esa tarea. Así que no está tratando de imponerte una voluntad ajena. Ese es el tema del libre albedrío. Está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le impones, o sea, yo le impongo los límites al Espíritu Santo. Yo decido hasta qué punto le abro las puertas al Espíritu Santo en mi vida. Si se las abro completamente, muy bien, pero si se la abro un poquito, pues en ese poquito que le abrimos, ahí el Espíritu Santo entra, ¿no? Para restablecer nuestra propia voluntad y nuestra conciencia. O sea, si yo le abro un poquitico la ventana del Espíritu Santo, esa él la va a utilizar, ¿no? Con el propósito de restablecer nuestra voluntad en nuestra conciencia. Si yo le abro las puertas, ¿no? O sea, no le impongo ningún límite al Espíritu Santo dentro de mí, pues obviamente que el restablecimiento de mi propia voluntad en mi conciencia sería total y sería la sanación total. Pero pues nosotros le imponemos límite a la mente y le imponemos límite al Espíritu Santo. Por eso la sanación y la salvación parece ser un proceso, ¿no? Y lo experimentamos como un proceso en el tiempo. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? Ni preguntas ni comentarios. Nuevamente, ¿Ah? me llama la atención esto de que el plan que ha surgido. ¿Por qué? Porque ayer nos dejó sin ninguna excusa de ser los pobres inocentes que no sabemos qué está pasando. En la lección de ayer, me refiero. No sabemos por qué, ni cómo, ni cuándo. Ayer nos quitó totalmente toda excusa en la lección. Cierto, cierto. Nos dice Nos que explicó nada fue incluso cuál inconsciente, es que el todo fue proceso. consciente, pero otra cosa es que decimos olvidarlo, ¿no? Exactamente. Pero lo hicimos conscientemente, ¿no? Cierto. Tienes toda la razón, Lilia. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más?
Bueno, entonces vámonos para el párrafo 4. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 4? Yo leo, Oscar, si quieres. Adelante, Fanny. 4. Has aprisionado su voluntad más allá de tu conciencia, donde todavía se encuentra, pero desde donde no puede ayudarte. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, quise decir que Él tiene el poder de ver lo que has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. Gracias a este reconocimiento, Él con mayúscula puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti porque Él está en tu mente y por lo tanto Él es tu realidad. Si la percepción que Él tiene de tu mente trae la realidad de esta hasta ti, te está ayudando a reconocer lo que eres. Lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que crees que perderías. Lo único que realmente puedes tener, no obstante, es lo que el Espíritu Santo ve. Muy bien, muchas gracias, Fanny. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo? La oración 5, lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que tú crees que perderías. Ajá. Ya todos los apegos. Y esa identidad individual Sí, claro. es mi tesoro. Todos los apegos relacionados con el creerme que soy ese yo psicológico individual, ¿no? O mis pertenencias, o mis relaciones, ¿no? Todo eso, el mundo que yo creo que he construido acá, es lo que me ocasiona temor, ¿no? O sea, quiero ir a Dios, pero no, más tardecito, todavía no, porque todavía quiero tener Esa es la honestidad de ganancias en Dios. este mundo, ¿no? Tanto dolor que me ha costado este mundo como para soltarlo así de pronto, no, Así, Jesús, no sé, exactamente. injusto. Déjame hacer la pérdida. Déjame disfrutar mi dolor un poquito más, o de mis conflictos, ¿no? O de mis cosas, ¿no? Mira lo importante en este párrafo, en este párrafo, sobre todo a partir de la oración Dios, de la oración 2. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, quise decir que Él tiene el poder de ver lo que has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. Yo no alcanzo a ver lo que he ocultado, ¿no? Porque no tengo acceso al conocimiento. Estoy en el mundo de la percepción. Pero cuando yo invoco al Espíritu Santo para que me ayude, Él está viendo más allá, está viendo mi luz, ¿no? Y está viendo a Dios. Y gracias a este reconocimiento, Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti, porque Él está en tu mente y por lo tanto, Él es tu realidad. O sea, Dios está en mi mente y Dios es mi realidad, o el Espíritu Santo. De ahí la importancia siempre de que siempre estemos invocando el Espíritu Santo.
lo estemos llamando o repitiendo, si quiere, a cada rato la última lección del libro de ejercicios. Te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, pues yo simplemente quiero seguirte, seguro que tu dirección me brindará la paz. O sea, estar invocando al Espíritu Santo de manera permanente nos va a permitir de que Él vea por nosotros más allá de los límites que nosotros le establecimos y que nos aprisionamos en el cuerpo y también pues creamos esa cortina en nuestra conciencia. Pero el Espíritu Santo está viendo más allá y nos está ayudando a recordar a Dios. Por eso es tan importante que hagamos eso, porque el Espíritu Santo está viendo a Dios, está viendo nuestra propia realidad y está viendo que somos una con ella. Si la percepción que Él tiene de tu mente, o sea, la percepción que el Espíritu Santo tiene de tu mente, trae la realidad de esta hasta ti, o sea, trae el amor hasta nosotros o a Dios, te está ayudando a recordar lo que eres. Recordemos que el curso nos dice que la iluminación no es más que un reconocimiento, no un cambio, un recordar lo que somos. Lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que crees que perderías, que fue lo que lo estuvimos examinando con Lilia, todos los apegos que tenemos en este mundo. Pero nos va a decir que lo único que realmente puedes tener, no obstante, es lo que el Espíritu Santo ve. O sea, ninguna de las cosas de este mundo realmente las podemos tener porque son temporales, son de este mundo, son ilusorias. Pero lo que realmente podemos tener es lo que el Espíritu Santo ve, que es el amor, la paz, la dicha, a Dios, etcétera. Eso es lo que realmente podemos tener. Y si hacemos eso, pues nos desapegamos de todas las cosas de este mundo y de las ataduras a las que estamos ligadas con el ego. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ni preguntas ni comentarios. Todo bien. Bueno, les voy a proponer que veamos este párrafo 5 y cortemos ahí, porque tengo que llevar a alguien a la terminal de buses de Armenia. Entonces, pero sí quiero que cerremos por lo menos esta sesión de hoy con este párrafo, porque en cierta manera llega a donde tenemos que llegar, ¿no? Que es Yo lo puedo leer, el Oscar. fin de los sacrificios. Muy bien, muchas gracias, Elida. 5. He subrayado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pedirá que sacrifiques nada, pero si te pides a ti mismo el sacrificio de la realidad, el Espíritu Santo tiene que recordarte que esa no es la voluntad de Dios, porque no es la tuya. No hay diferencia no hay diferencia alguna entre tu voluntad y la de Dios. Si tu mente no estuviese dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación, porque la salvación es comunicación. Muchas gracias, Elida. ¿Preguntas o comentarios de este párrafo? Bueno, una vez más nos recuerda el sinsentido del sacrificio para el curso de milagros, por lo menos, ¿no? Que siempre es importante recordarlo porque tú siempre nos recuerdas el valor que tiene el sacrificio para la cultura judio-cristiana, así que Sí, claro. recordarnos lo contrario es necesario porque cuando lo olvidamos, bueno, aparece la tendencia judío-cristiana en nuestra cultura de creer en el valor del sacrificio. Así es. Incluso en muchos discursos de la nueva era nos dicen que nada se logra sin sacrificio.
Exactamente. Y el valor que tiene alguien que se sacrifica tiene muy buena prensa en nuestra cultura. Sí, Entonces, exactamente. Es una esto, creencia muy este poderosa. párrafo, sí, ¿Ah? sí, es muy importante este párrafo. Mm, Que el Espíritu Santo nunca te pedirá que sacrifiques nada. Clarísimo, ujú. clarísimo. Y si tú sacrificas, perdón, y si tú sacrificas tu realidad, que te quede claro que esa no es la voluntad de Dios. Ujú. Exactamente. Exactamente. Lo opuesto a la expiación, o sea, lo opuesto a la expiación bíblica, eh, o no lo opuesto, lo que hace el curso de milagros es, al reinterpretar la expiación bíblica, es quitarle el sacrificio. Si le quita el sacrificio a la expiación bíblica, ya deja de ser, ya deja de ser la expiación bíblica. O sea, es imposible la expiación bíblica sin sacrificio. Es imposible la reinterpretación de, si tú quitas el sacrificio de todo, es imposible darle una connotación, la connotación que se le ha dado a la crucifixión de Jesús, que se sacrificó por todos nosotros, ¿no? Y se crucificó por nuestros pecados. ¿Ve? Entonces, que teníamos que sacrificar al Hijo de Dios para que fuéramos perdonados por Dios, ¿no? Lo que es absolutamente absurdo. ¿Ve? Entonces, lo que hace el curso es quitarle a la expiación el sacrificio, y al quitarle el sacrificio, pues ya permite reinterpretar el concepto de expiación como la corrección del error. Pero había que quitarle el contenido, vaciarlo de contenido esa expiación, quitándole el sacrificio. Eso es lo que hace el curso realmente. ¿Ves? Si nos damos cuenta, vacía de contenido el concepto de expiación judío-cristiano al suprimir el sacrificio. Y hace su primer sacrificio, pues todo lo que queda es una pedagogía de amor, no más. O sea, la expiación no es más que eso, que reinterpretada como una pedagogía del amor para nuestra sanación. ¿Ve? ¿Alguien más? Gracias, Oscar. Gracias, Elida. Me quedó claro otra forma de decir es, tú quieres sufrir, adelante, pero Dios no te está pidiendo eso. O sea, no te sacrifiques, no sacrifiques la felicidad, pero si tú quieres sufrir, adelante. Mil gracias. Yo quería decir algo ¿O antes. quieres sentirte culpable? Perdón. Continúa, Lilia. No, perdón, fui yo la que me encimé y ya había terminado. Gracias. No, yo quería recordar que cuando uno dice, si tú quieres seguir sufriendo, hazlo, nadie te lo va a impedir, por cierto que es así, pero recordemos también que detrás de cada conducta humana hay una creencia que la sustenta. Entonces, no se trata de cambiar la conducta humana, es decir, no, si tú quieres seguir sufriendo, hazlo, porque parece como falto de compasión, ¿no? Lo que tenemos que buscar es cuál es la creencia, que toda creencia falsa, que sustenta ese dolor que está experimentando un hermano. Porque no sufre porque sí, sufre porque cree que es valioso, que eso que está experimentando tiene algún valor para él, aunque todavía no ha descubierto cuál. Y ahí es el trabajo de un curso de milagros. Descubrir qué creencia sustenta esa conducta que parece que no, sin sentido, ¿no? Cierto. Cierto. Yo creo que hay una... Ay, sí, adelante. Ay, Oscar. No, adelante. Después les voy a preguntar por dónde iban, ya que no pude entrar antes para más o menos leer lo que no leí como... Estamos iniciando el capítulo 9, Ajá, la aceptación de la expiación, y hemos ok, avanzado hasta el párrafo 5, ¿no? ok. Yo Y hice una... bueno, Ah, perdón, adelante. no, adelante, Oscar, adelante tú. Bueno, entonces te hago una pequeña resumen. Yo hice una pequeña
introducción entre lo que es la expiación en la tradición judio-cristiana y lo que el curso interpreta como expiación. En la expiación judía implica el sacrificio, ¿no? Básicamente el sacrificio de animales de cordero de un inocente que nos limpia los pecados, ¿no? Y se lo ofrecemos a Dios como sacrificio en un ritual que se hacía en los templos judíos. Eso es esa es la expiación judía, y lo que hace el curso es, digamos, lo último que estamos viendo ahora, y lo que hace el curso es quitarle a ese concepto de expiación, ¿no? El concepto de sacrificio. O sea, si usted le quita la expiación judía o la expiación judía cristiana, el sacrificio, ya esa expiación deja de ser expiación, ¿no? Claro. ¿Ves? Incluso dejarían de haber sacerdotes, porque la palabra sacerdote es quien oficia el sacrificio. Por eso en las religiones que hay sacrificios, hay sacerdotes. En la que no hay sacrificios, no hay sacerdotes. Hay monjes o pastores o bueno, lo que quiera, rabinos, lo que lo quieran llamar, pero el que oficia sacrificio es el sacerdote, ¿no? Entonces, al quitarle el sacrificio, digamos, y decir para la salvación, porque la expiación, digamos, es el mecanismo que la tradición judeocristiana formuló como el mecanismo de la salvación, la expiación. El curso va a decir, quitemos a esa expiación el sacrificio, porque no es con sacrificios de inocentes que vamos a limpiarnos de los pecados, sino a través del perdón. Entonces, se le sustrae el concepto de sacrificio y queda la expiación sola como un mecanismo para sanarnos, ¿no? O para corregirnos del error, como nos dirá el curso. De ahí que la definición de expiación del curso, pues obviamente que es muy, pero absolutamente opuesta a la que aparece en la Biblia, ¿no? Que es el sacrificio que nos permite limpiarnos de los pecados a través de la sangre de los inocentes. O sea, lo que nos expía es la sangre, ¿no? Por eso también en la tradición católica nos habla de la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo nos cubre, nos sana y nos proteja. Bueno, hay muchas oraciones en ese sentido. Entonces, sustraer el sacrificio, el concepto de la expiación, pues nos va a permitir precisamente hacer todo lo que el curso después nos va a enseñar, que es un perdón amoroso, un perdón que recurre únicamente al amor como verdad para sanar nuestra mente y corregir nuestros errores. Y esa es donde estamos entrando en este capítulo sobre la aceptación de la expiación, que lo vamos a continuar estudiando con más detalle en las próximas sesiones, ya que vamos a terminar en este párrafo porque yo tengo que salir a Armenia en estos momentos o dentro de unos minuticos. Pero no sé si hay preguntas o comentarios. Sí, maestro. Maestro, yo quiero preguntarle sobre esa, perdón, Sí, adelante. sobre la oración que usted, maestro, yo quería preguntarle sobre la oración del Espíritu Santo. ¿A dónde la puedo leer del libro que usted? ¿La oración del Espíritu Santo? Esta que acabo de decir ahorita. ¿Cuál? Es la última del libro de ejercicio. Ah, el libro de ejercicio, de la 361, que invoquemos siempre al Espíritu Santo en nuestra mente, ¿no? En todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Es la lección 361 hasta la 365, o sea, lo que se repite, y repite no porque, como dijo alguien por ahí, se le acabó el discurso a Jesús, sino porque de ahí en adelante lo que tenemos que hacer es aprender a caminar de la mano del Espíritu Santo. Entonces, por eso se vuelve como nuestra fórmula diaria y cotidiana de ahí en adelante, cuando terminamos el libro de ejercicios. No, te entrego este instante santo, sé tú quien diriges, pues yo simplemente quiero seguirte,
seguro de que tu dirección me brindará la paz. O sea, yo renuncio a tomar decisiones por mi cuenta y le entrego todas mis decisiones al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que tengo que hacer y yo estoy dispuesto a escuchar lo que Él me va a decir y hacerlo, ¿no? Es eso. Gracias, maestro. Con gusto, Amparo. ¿Alguien más? Bueno, entonces si no hay nadie más, le propongo que terminemos por hoy y continuamos el próximo miércoles con el capítulo 9, sesión 1, y seguiríamos con el párrafo 6, ¿no? Bueno, Bueno, Muy bien. Gracias, Muchas Oscar. gracias, muchas gracias a Oscar. todas y a todos. Gracias. Dios les gracias. Hasta el bendiga. miércoles. que estén muy Abrazo, bien. Sean bendiciones. felices. Chao, chao, les quiero mucho. Gracias, Oscar. Gracias, Fanny, Lida, Lilia, bueno, todas. Gracias a Enriqueta. todos. Adiós. Bueno, adiós. Hasta el miércoles. Bueno, hasta el miércoles.